tu estudio es la más grande dicha. Te leo y descubro las buenas noticias y pensar que en el mundo no hay mayor alegría que buscar lo profundo de tu gran sabiduría y pensar que tus páginas iluminan la vida. El pobre enriquece y el triste se anima y pensar que tu texto y tu sana doctrina nos elevan al cielo y la esperanza en ti se aviva. Hola, seguidor de Cristo, qué alegría, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a seguir con Colosenses, humildemente, yendo versículo a versículo, palabra a palabra. La palabra de Dios es lo que nos llena la vida, lo que nos llena de propósito, de alegría, de fe, de confianza en Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, y el tema de hoy, los últimos versículos del capítulo 1 de Colosenses y los primeros versículos del capítulo 2, nos van a desafiar a esto, a que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprender y tenemos que enseñar, ¿sí? Hermosa clase la que vamos a tener hoy, así que no te vayas. Vamos a continuar con nuestra presentación y con mucha alegría y pidiéndole a Dios que me dé palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que no te vayas, vamos a tratar juntos de estudiar esta parte, comenzando con el capítulo 2, ¿sí? Pero hay una conexión entre la última parte del capítulo 1 y el principio del 2, así que tenemos que hacer ahí como un enlace, arrancar con los últimos versículos del capítulo 2. Así que, sin más, vamos a arrancar. Acá te dejo toda la serie, si la querés empezar desde el primer video, pero hoy vamos a continuar, y dice así, el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ya hablamos bastante de esto. Y vamos directamente al punto de este pasaje. Hermoso, te va a llenar el corazón. No te vayas. Y me lo llena a mí también en esta noche, llegando a los últimos minutos del día, pero el único momento donde uno encuentra paz para poder compartir, ¿sí?, la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y vamos a ver algo que no puedo exagerar el énfasis en esto, seguidor de Cristo. El centro de la vida cristiana, ¿sí?, es aprendizaje. Es aprendizaje. El Señor dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enséñenles, seguidor de Cristo. Si sos de décadas y décadas siguiendo a Cristo como yo, o si sos de poquito tiempo, escuchá, esta es la palabra clave del cristianismo: enseñanza y aprendizaje, pedagogía. Por eso acá vamos a ver acción pedagógica, enseñadores, la acción pedagógica, el contenido de la enseñanza, quiénes son los enseñados y cuál es el objetivo. A través de este pequeño cuadrito vamos a ir desarmando los versículos de Pablo, desarmándolos y ordenándolos para poder entender. Y lo que vamos a entender y lo que vamos a aprender a través de estos versículos es esto, que Pablo tenía en el centro de su cabeza. Siempre decimos que Pablo tenía algo en el centro de la cabeza. Tenía la palabra de Dios, la asamblea, el cuerpo de Cristo, el grupo de hermanos. Y acá lo que vamos a enfatizar y lo que vamos a resaltar es esto que el apóstol Pablo tenía, y es lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la preciosa palabra de Dios. La clave del seguimiento de Cristo, de la vida cristiana, es la enseñanza y el aprendizaje. Lo que nos toca a nosotros como discípulos, como alumnos de Cristo, eso quiere decir discípulos, alumnos, es aprender de Él, aprender. Y también lo que aprendemos tenemos que enseñarlo, ¿sí? Esto es muy central, muy prioritario, seguidor de Cristo. Cada día tenemos que aprender algo de la palabra de Dios. Si pasa un día y vos decís: hoy no aprendí nada, ese día fue perdido. Porque todos los días tenemos que aprender de Cristo, tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Así que bueno, vamos a eso y no te vayas, quédate porque va a estar muy bueno este episodio, va a estar muy bueno. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y fíjense lo que dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a detener un chiquitito acá. Enseñar la palabra de Dios, ¿sí?, es complicado, genera adversidad, como ya lo vimos en este episodio. El Señor Jesucristo, cuando empezó a enseñar, recibió rechazo, hostilidad. Pero más aún, el hecho de salir a enseñar implicaba una autorrenuncia, dar tiempo, sufrir, caminar, ir al ministerio, renunciar a la propia comodidad de egoísmo. Y entonces eso genera aflicciones. Y el apóstol Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El centro de la voluntad de Dios es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese cuerpo se va formando
va creciendo, se va construyendo, ¿sí? En la medida que vamos, los hijos de Dios vamos sirviendo y eso nos produce un sacrificio, ¿sí? Pero es un sacrificio gozoso porque lo hacemos por Cristo. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, el ministerio cristiano, el servicio cristiano es enseñar, ¿sí? En todo ministerio que vos quieras hacer este año 26 para Cristo, pensá, ¿qué tengo para enseñar de Cristo? Porque de nada sirve hacer muchas actividades y activismo si en el resultado final no hay algo que enseñamos de Cristo, no hay algo que transmitimos. Doctrinalmente, en enseñanza y también en vida, en ejemplo. Así que esto es lo que Pablo va a martillar en estos versículos. Y entonces, fíjense, los enseñados, dice vosotros, su cuerpo que es la iglesia. El centro de la voluntad de Dios es la formación de esta familia, de esta asamblea, de este pueblo, la familia de Dios. Y esta familia se conforma, se constituye a través de la enseñanza, del aprendizaje. Y vos, seguidor de Cristo, como miembro de este cuerpo, el cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la asamblea de Dios, pueblo privilegiado, ¿sí? Tenés la responsabilidad, tenés que darle máxima prioridad a esto que vamos a resaltar en este episodio. Aprender. Leer la palabra de Dios, estudiarla, estudiar las doctrinas, estudiar a Cristo, conocer a Cristo vivencialmente, experimentalmente, ¿sí? Quizás en tu vida cristiana estás un poco con la fe para abajo, triste, no le encontrás sentido, tu fe se debilita, empezás a dudar de Dios, empezás a dudar si el evangelio, la buena noticia, realmente sirve para algo. Es porque no estás haciendo esto que yo te estoy diciendo en este momento. Es porque tenemos que ir a nutrirnos, a alimentarnos con el alimento, el maná celestial de la palabra de Dios, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y dice el apóstol Pablo, fíjense acá, la columna de los enseñadores. Pablo dice, acá dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Así que en esta columna vamos a ir poniendo quiénes son los enseñadores, quiénes son los que enseñan. Y Pablo dice, yo fui hecho ministro, fui hecho siervo, ¿sí? Según la administración de Dios. El apóstol Pablo, como apóstol, ¿sí? Era la palabra autorizada de Dios en ese momento. No había la Biblia escrita como hoy tenemos. Entonces, Pablo era consciente de que él tenía esta administración que Dios le había dado. Lo que él decía era la palabra autorizada, la palabra de Dios, ¿sí? Quizás no sé si él era consciente de que lo que estaba escribiendo iba a ser preservado, iba a constituir el canon del Nuevo Testamento. Pero el apóstol dice, yo soy siervo y Dios me dio esta administración. ¿Y en qué consistía el servicio de Pablo? ¿En qué consistía ese ministerio? Vamos a ver, dice, para que anuncie cumplidamente, y vamos a ponerlo, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Entonces, seguidor de Cristo, el propósito de nuestra vida es aprender la palabra de Dios. Acá lo que el apóstol Pablo dice, yo tengo que anunciar la palabra de Dios. Él la aprendió previamente, y vos y yo tenemos que aprender la palabra de Dios. Vos decís, bueno, ya sé, yo más o menos bastante la doctrina, la salvación. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades es un océano infinito. Nunca vamos a llegar hasta el último segundo de nuestra vida. Y apenas, como dijo un escritor y un teólogo tremendamente, que había estudiado y había escrito cientos de libros cristianos, buscar esta anécdota. Y antes de morir dice, lo que pude aprender de la palabra de Dios es la tapa de la palabra de Dios. ¿Sí? Una persona que había volúmenes teológicos, y dijo, recién aprendí la tapa. Así que bueno, el misterio, la palabra de Dios, tenemos que aprender. Cuando llegamos al final de cada día, de cada semana, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué aprendí? Tenés que aprender para poder enseñar. En el aprendizaje y en la enseñanza se va dando la concatenación del discipulado. Y nosotros vamos aprendiendo de Cristo y aprendiendo de otros maestros y vamos enseñando a otros. Pero esto no es para los líderes solamente, no es para los pastores, es para cada seguidor de Cristo. Cada uno en la medida y en la capacidad que Dios le dio. Tenemos que estudiar y aprender la palabra de Dios, memorizarla, estudiar la teología, las doctrinas, ir a cursos, a institutos y aprender. Dice el apóstol Pablo, Dios me dio este misterio, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Vamos a ver ahora, ya vimos en este video, ya vimos el misterio. Pero ¿cuál es este misterio? Dice, pero que ahora, o sea, el misterio había estado oculto, el contenido, fíjate, el contenido de la enseñanza, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí? Fíjense, vamos a ir viendo y destacando cuáles son las acciones pedagógicas. La pedagogía
es la ciencia que estudia la enseñanza y el aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje. Y te repito, el centro del seguimiento, del discipulado, del cristianismo, es la pedagogía. ¿Sí? Es la pedagogía. Porque tenemos que aprender a Cristo y tenemos que enseñar a Cristo. Y a Cristo lo aprendemos a través de su palabra y a través de cómo el Espíritu Santo aplica esa palabra vivencialmente y a través de la fe en nuestra vida. ¿Sí? De nada sirve saber la teología, el conocimiento de la Biblia, si ese conocimiento no se hace carne y no se hace vida en nosotros. Y confiamos en esa palabra que Dios dice y la hacemos nuestra. Y la hacemos por más que son cosas invisibles y por más que las cosas visibles que nos rodean nos dicen lo contrario. Nosotros creemos con fe, con decisión en eso invisible que Dios me está diciendo. Entonces, ese es el secreto de la vida cristiana. El aprendizaje y la enseñanza. ¿Sí? Lo vimos también en este video. Acá te lo dejo. La escuela de Dios. Sobre Efesios capítulo 4, la primera parte. Míralo. La escuela de Dios. Es el ministerio, la experiencia de la vida cristiana. Es una escuela. Es una escuela. Es pedagogía. Es aprender. Aprender. Te quiero desafiar a través de estos videos. Porque tengo el presentimiento de que las distracciones que hay hoy, sean redes sociales, sean televisión, series, streaming, nos están robando precioso tiempo que tendríamos que dedicar a estudiar la palabra de Dios. Seguidor de Cristo, si querés seguir a Cristo, si amás a Cristo, si amás el Evangelio, si te das cuenta que Cristo es el todo, como dice Colosenses capítulo 3, Cristo es el todo y en todos. Si sabés que esto es así en tu vida, tenés que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios y al estudio y a la reflexión y a la meditación de día y de noche. Todo el día es ella mi meditación. De esa forma el Espíritu Santo va a poder hacer en vos la obra que Dios quiere hacer en tu vida, en tu cabeza, en tu corazón y llenarte de alegría, porque estudiar la palabra de Dios no es algo aburrido para el verdadero cristiano. Es una necesidad, es un placer. Salmo 119. Es miel, es luz a mi camino. ¿Sí? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esta es la experiencia del cristiano. ¿Sí? Amar con todo el corazón la palabra de Dios. Y mi presentimiento es que el enemigo y nuestra vieja naturaleza, de la cual tenemos que despojarnos, nos van llevando por una senda de descuido de la palabra de Dios. De no aprender, de que pasan días, semanas, meses y no aprendo nada de la palabra de Dios. Y entonces mi fe se debilita y mi cristianismo no puede llevarse a cabo. Y te quiero animar enfáticamente, con denuedo, como he pedido en la oración, con denuedo, de que te despiertes a esta verdad, que quizás ya la sepas de muchas veces, dicha y predicada. Pero el secreto de la vida cristiana es aprender a Cristo. ¿Sí? Como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, dice en este capítulo 2. Entonces, vamos a seguir. Dice, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado. Acá hay otra acción pedagógica. Dios nos va manifestando. ¿Sí? Cuando fue la venida de Cristo, del Mesías, y se consumó la obra de la redención, ahí fue el mediodía de la manifestación. ¿Sí? Ha sido manifestado, ya no es más un misterio, dice Pablo. ¿Ha sido manifestado a quién? A sus santos. Vos y yo somos los santos. No porque seamos buenitos y fariseos. No, Dios nos dio una posición de santos, de especiales hijos suyos, por los méritos de Cristo, no por méritos propios. Y nosotros venimos a constituir ahora la asamblea, la familia, el cuerpo de Cristo. Y somos santos, ¿sí? Y a nosotros, sus santos, nos ha manifestado, a quienes ha manifestado, dice otro enseñador, Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer. Acá hay otra acción pedagógica, conocer, ¿sí? Acá no hay, seguidor de Cristo, acá no hay lo que a veces algunos malinterpretan como que nuestra relación con Dios es con una cuestión emocional, mística, de entrar en un trance, de sentir. No, acá es aprender la Biblia, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. Dice, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Seguidor de Cristo, tenés que conocer. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. A quienes Dios quiso dar a conocer, mirá, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Acá está el contenido de lo que tenemos que aprender. Acá está resumido en un título, ¿sí? Lo que tenemos que aprender. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. El que en el capítulo 1 se describe como Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el que creó el universo, el que es la cabeza de la iglesia, el que es el principio. Él está en mí. En este momento, Cristo está aquí conmigo y está ahí con vos. Esto es un misterio tremendo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero hoy es una realidad. La vida cristiana es una vida de unidad vital de un ser humano
caído, pecador, pero que Dios tuvo compasión, nos salvó y ahora nos puso en una unión, en una conexión vital, espiritual con Él. Y ya nada nos puede separar de Él. Estamos unidos a Él porque Dios lo hizo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Dios, dice Cristo en vosotros. Este es el misterio entre los gentiles. Porque en esta instancia histórica, el plan y el pacto y la revelación de Dios estaba circunscripta antes de que llegue Cristo a la ciudadanía de Israel, como dice Efesios capítulo 2. Pero cuando viene Cristo, el evangelio, el reino, la buena noticia, la era mesiánica, se multinacionaliza y llega a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, como Dios le dijo a Abraham. Y la doctrina básica es que ahora aquellos que venimos al pie de la cruz a abrazar con toda nuestra fuerza el evangelio, venimos a estar unidos a Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el centro, el título, lo más importante de esta enseñanza. Cristo en nosotros. Nosotros hemos venido a estar en unidad con Cristo. Y dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando. Fíjense que acá dice anunciamos en plural. Es porque al principio del capítulo 1 menciona que él está con Timoteo. Y también menciona a Epafras, que fue el que les fue enseñando a los colosenses. Entonces, acá hay otros enseñadores, Timoteo, Epafras, ¿sí? Y ahí también podemos estar vos y yo, seguidores de Cristo, enseñando. Anunciamos, amonestando. Fíjense cómo se repite la palabra anuncio. Anuncie, anunciamos, y ahora dice amonestando a todo hombre, a todos. Amonestamos a todos. El evangelio tenemos que enseñarlo y predicarlo a todos, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, matrimonios, lo que sea. Tenemos que enseñar a Cristo y tenemos que desafiar a los seguidores de Cristo a que aprendan, que busquen la palabra de Dios, que busquen y estudien la palabra de Dios para conocer a Cristo, para aprender a Cristo, ¿sí? Y dice, anunciamos amonestando a todo hombre. Otra acción pedagógica, y enseñando. ¿Te das cuenta, seguidor de Cristo, que no es un invento mío esto? Esto es lo que yo veo en el final del capítulo 2, al principio del 1 y después, al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2, y después ya vamos a seguir el próximo episodio con el resto del capítulo 2. Pero cómo está repite una y otra vez este concepto de la pedagogía, Pablo. Porque es así, seguidor de Cristo. Tenés que aprender, tenés que estudiar, tenés que agarrar y si te cuesta leer un libro, bueno, aprende a interpretar texto, porque tenemos que interpretar la palabra de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios para nuestra vida. Y así nuestra vida cristiana tiene vida justamente, tiene fuerza, porque vamos conociendo a Cristo. No puede pasar un periodo largo de tiempo y no estamos aprendiendo nada. Tenemos que ir a la Escritura, tenemos, como siempre digo, 1189 capítulos, 66 libros. Y ahí está, esos 66 libros, todos, cada uno de esos, tienen que ver conmigo y tienen que ver con vos. Porque ahí es donde fue dibujada nuestra salvación, nuestra redención eterna. Y ese es el regalo precioso que Dios nos dio, la palabra de Dios. Y tenemos que aprender anunciando, amonestando, enseñando, conociendo, manifestando, anunciando. Todas acciones de pedagogía. ¿Por qué es esto? No busques algo mágico, alguna que un ángel se te aparezca o que Dios se te aparezca en algún sueño. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y ahí está todo lo que necesitamos. Entonces, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Qué raro este versículo, siempre todo hombre. Y termina, en toda sabiduría, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Bueno, vamos a detener un poquito acá. 3 veces dice a todo hombre, a toda persona, quiere decir, no solamente el género masculino, a toda persona. Enseñamos. Judíos, griegos, como dice en el capítulo 3, bárbaros, escitas, siervos, libres, circuncisión, incircuncisión, a todos le enseñamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que trae la salvación, es lo que trae vida eterna, es lo que trae vida espiritual eterna en la eternidad, pero también trae vida y alegría, y llenura y plenitud ahora en nuestra vida diaria, en cada etapa que nos toca vivir. La palabra de Dios. Y dice, anunciamos, amonestando, enseñando en toda sabiduría. Mirá lo que es la palabra de Dios, Señor de Cristo. Toda sabiduría. Conocer a Cristo nos da sabiduría, nos guía en las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Cuando estamos centrados y enfocados en Cristo, tenemos sabiduría. ¿Sí? A todo hombre, dice. ¿Y cuál es el propósito? Fíjate lo que dice. A fin de presentar perfectos en Cristo a todo hombre. El propósito de esta enseñanza, me acuerdo del capítulo 4 de Efesios, que también un libro estudiado precioso, y dice el apóstol Pablo ahí, algo parecido a fin de presentar perfecto a Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el objetivo, Señor de Cristo, de estudiar la palabra de Dios, de enseñar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cristo y su enseñanza, Cristo y su doctrina, Cristo y su palabra, el Evangelio. ¿Sí? Es inagotable. No podemos decir, ya está, ya lo entendí. Cada día tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo. Y de esa forma nuestra vida va a llegar, y de hecho ya llegó en Cristo. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo. Acá perfecto no quiere decir perfecto, que no tiene ni una falla, sino que quiere decir maduro. Una vida cristiana madura. Una vida cristiana llena del Espíritu Santo. Una vida cristiana gozosa, con el fruto del Espíritu Santo, luchando contra, con garras y con espada, luchando contra nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Y vistiéndonos del nuevo. Estoy estudiando ahora en el capítulo 3, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Hasta el pleno conocimiento. ¿Cómo insiste Pablo? ¿Cómo insiste Pablo? Con la pedagogía. Con la pedagogía, como cuando uno estudia cualquier otra materia, cualquier otra ciencia, que uno se sienta y empieza a leer y trata de entender. Es lo mismo en el cristianismo, con la diferencia que estamos conociendo a una persona, a Cristo, y con la diferencia de que tenemos la presencia de Dios en nosotros, que ilumina nuestra cabeza para que podamos aprender y aplicarlo a nuestra vida, en santificación, en lucha contra el pecado, en victoria contra Satanás, en victoria contra nuestra vieja naturaleza. Y vamos de esa forma, dice, llegando a ser perfectos, o sea, maduros en Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es dejar la niñez y venir a la adultez en Cristo, a una vida cristiana fuerte, llena de Dios, llena de Cristo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, para que muchas otras personas, a través de nuestra vida cristiana, puedan llegar a tener la salvación en Cristo, ¿sí? Este es el punto que martilla Pablo, y vamos acá en esta línea naranja, termina el capítulo 2, que todos estos versículos ya los vimos en el episodio anterior, configurados de otra forma, ¿sí? Pero acá estamos martillando pedagogía. Este es el título de este capítulo. Pedagogía. Pedagogía. Aprender la palabra de Dios, la Biblia, y enseñarla. Eso es lo que le va a dar filo a tu ministerio. ¿Sí? Esto es lo que le va a dar poder, lo que le va a dar espíritu, lo que le va a dar fuerza, efectividad al ministerio que vos querés hacer para Cristo. Pero para eso tenés que fortalecerte en la palabra de Dios. Por eso más adelante va a decir que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Así que bueno, dice, anunciamos amonestando en toda sabiduría a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El ministerio de Cristo, el ministerio de servicio a su cuerpo, a la asamblea, a la iglesia, a los cristianos, es un ministerio que es una lucha, es una lucha. Ahora estoy luchando con vos para que puedas entender esto, que tenés que estudiar la palabra de Dios, todos, no solamente los pastores y los líderes. Cada cristiano, si quiere crecer, si quiere descubrir la vida plena, llena de Dios, tenemos que ir a estudiar y conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y es una lucha, trabajo luchando. Encima vamos a ver en el próximo episodio cómo vienen las falsas doctrinas, ¿sí? Vienen enseñanzas falsas, pero Pablo dice, yo acá les traigo las enseñanzas verdaderas, y es una lucha. Me hace acordar a una película que muy linda, muy interesante, muy edificante, al 1% de las películas que son edificantes, que se llama Escritores de la Libertad, que está basado en una historia verídica de una profesora en una escuela de un barrio periférico en Estados Unidos, donde esta profesora no solamente enseña, sino que se compromete de tal forma con los alumnos y con las vidas y las problemáticas y los líos que tienen cada uno de esos alumnos, y ella pedagógicamente lucha, hasta pierde su matrimonio, de tanto que se enfoca y se compromete con esas vidas para enseñarles, no solamente conocimiento, sino enseñarles en muchos niveles, y entonces lucha y pone en riesgo su vida, y se compromete a full por amor a esos jóvenes que están en delincuencia, en droga, en esto, en otro, lo que hoy es prácticamente la sociedad de hoy. Y entonces ella lucha, trabaja, y es una película muy buena para ver, y es un claro ejemplo de lo que está haciendo Pablo y de lo que es el servicio cristiano. Es una lucha para poder enseñarle y remacharle a los seguidores de Cristo que tienen que buscar la palabra de Dios. Y es una lucha según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, no estamos solos en esta lucha del servicio cristiano. Dios es el que nos pone la fuerza, la motivación, la visión de poder desafiar a nuestros hermanos, ¿sí? Como miembros del cuerpo de Cristo, a que puedan buscar la palabra de Dios. Y dice, la potencia de Él. Cuando nos damos cuenta el poder que la palabra de Dios, de transformación que la palabra de Dios tiene en nuestra vida,
lo transmitimos a otras personas para que ese mismo poder pueda actuar en otras vidas, ¿sí? Y este poder y esta acción divina de transformación en nuestra vida se da cuando venimos y buscamos la palabra de Dios. Como siempre decimos, lo que Dios le decía a Josué: Josué, agarrá el libro de día y de noche, no te apartes nunca, así va a prosperar tu camino. Así que esto es Cristo, Señor de Cristo, esto es lo que quiero remachar y también me sirve a mí para reflexionar y para no aflojar en el estudio de la palabra de Dios. Y dice acá, ahora arrancamos con el capítulo 2, propiamente dicho. Saludamos al capítulo 1, chao capítulo 1, sos perfecto, estás genial, lo que enseña ahí desde allá Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, siempre orando por vosotros, todo lo que vimos acá en todos los episodios, míralos. Y ahora arrancamos, inauguramos el capítulo 2, porque quiero que sepáis. ¿Qué queréis que sepamos, Pablo? ¿Qué queréis que sepamos? Ay, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Fíjense los enseñados, acá está la columna de los enseñados, su cuerpo que es la iglesia, sus santos, todo hombre, vosotros los colosenses, y por los laodicenses, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué quería que le vieran el rostro? Porque como dijimos, Pablo era la palabra autorizada, era la palabra apostólica. Lo que Pablo decía era la palabra de Dios, era lo que Dios quería decir, ¿sí? Por eso él dijo: la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, de la cual yo fui hecho ministro. Entonces lo que Pablo enseñaba era el misterio, era la palabra, el evangelio, la palabra de Dios que, gracias a Dios y por la providencia de Dios, quedó registrada y forma parte del canon, de la revelación definitiva de Dios para con nosotros. Entonces Pablo dice: yo quiero que vean mi rostro. ¿Por qué? Porque la forma de enseñanza en aquella época más efectiva era la presencial, donde el maestro estaba y con toda su energía y con toda su denuedo enseñaba la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: cuán gran lucha sostengo. Claro, porque Pablo recibía noticias de los distintos grupos en los cuales las falsas enseñanzas empezaban a permear, empezaban a ingresar, y entonces Pablo se preocupaba, porque ya vamos a ver en el resto del capítulo 2, cómo luchar contra esas falsas doctrinas y cuál es la forma de luchar con la verdad, ¿sí? Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Señor de Cristo? La palabra de Dios, que en este caso estaba encarnada en Pablo, ¿sí? Porque él, según la administración de Dios que le fue dada, él era el ministro, él era la palabra, él era la audiobiblia, ¿sí? La Biblia en audio era en ese momento, ¿sí? Entonces, Pablo dice: la palabra de Dios que me fue dada y que yo tengo que anunciar cumplidamente, eso es lo que a ustedes les va a traer consuelo. O sea, esto consuelo quiere decir ánimo, fortaleza. ¿Viste cuando tu vida cristiana por ahí empezás a flaquear y tu fe tambalea y el pecado te vence y tu vieja naturaleza te vence y el mundo te muestra todo su brillo y todas sus cosas y sus placeres y empezás a desviar la vista de Cristo, empieza a entristecerse y empieza a amargarse tu vida? Pero todo eso se disipa cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida. Y Pablo dice: cuando ustedes vean mi rostro van a escuchar la palabra de Dios y eso va a consolar sus corazones, le va a dar fortaleza, firmeza en la fe, ¿sí? Unidos en amor. Claro, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, lo que florece en nosotros es el egoísmo, ¿sí? El solo preocuparnos por nuestro propio ego y por nuestro propio yo. Pero cuando la palabra de Dios viene a nosotros, nos damos cuenta que tenemos que dejar el egoísmo y que el amor de Cristo nos impulsa y nos constriñe a preocuparnos por el otro, a amar al otro, a nuestro prójimo, ¿sí? Y ayudarlo en todos los sentidos que podamos, por la palabra de Dios y en todos los demás aspectos, ¿sí? Unidos en amor, ¿sí? Cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean confortados, consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta cuándo, Pablo? ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Fíjense que acá estamos en la columna del objetivo, al final, en el capítulo anterior, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo. Y acá dice: para que sean consolados sus corazones. Este es el objetivo. Acuérdense: enseñadores, acción pedagógica, contenido, enseñados. ¿Y cuál es el objetivo? Que sean consolados sus corazones. Unidos en amor, ¿sí? La asamblea, el cuerpo, la eclesía, la familia de Dios se destaca, se distingue, porque no hay egoísmo en los verdaderos seguidores de Cristo. No hay soberbia, no hay orgullo, no hay disensiones, ¿sí? No hay peleas, no hay pleitos. Por el contrario, hay amor, hay paciencia. ¿Sí? Como un versículo que me toca estudiar de memoria hoy. Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de entrañable misericordia. Y dice, a ver si me acuerdo, de humildad, de mansedumbre. Bueno, ya no me acuerdo. Es un versículo muy conocido ese, pero hoy lo tengo que dejar bien fijo. De humildad y de mansedumbre, ¿sí? Tenemos que revestirnos, ¿sí? Entonces,
Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Acá también es el contenido, las riquezas de pleno entendimiento. Pero entendimiento también es una acción pedagógica, entender, conocer, la gran lucha de enseñar, anunciar, manifestar, todo lo que está acá en la columna de acción pedagógica. Riquezas de pleno entendimiento. Estas son las verdaderas riquezas, seguidor de Cristo, de la vida y de la vida cristiana, pero de la vida. Las riquezas de este mundo no son nada. El brillo de este mundo, decía una vieja canción, se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Las riquezas de este mundo son vanas, ¿sí? En el capítulo 3 dice, hay que dejar la avaricia, que es idolatría. Las verdaderas riquezas de pleno entendimiento. Mirá, seguidor de Cristo. ¿Querés ser rico? ¿Querés ser verdaderamente multimillonario? En el sentido más pleno de esta palabra. Tenés que buscar la palabra de Dios. Ahí están los tesoros. Las riquezas de pleno entendimiento. Es así. Es literal, es literal. De nada sirve. ¿Cuánta gente llena de dinero, de propiedades y de cosas y no les sirve para nada? Porque no tienen gozo, no tienen paz, no tienen propósito. No saben para qué están en este mundo. Las riquezas de este mundo no sirven para nada. Nosotros como fieles seguidores de Cristo dependemos de Él, que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. No tenemos que, como dijo el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Nosotros tenemos que enfocarnos en el reino de Cristo, en las riquezas de pleno entendimiento, conocerlo a Él. A fin de conocerle, dice Pablo en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocer a Cristo. Pedagogía, seguidor de Cristo. Pedagogía. En tu vida tiene que haber pedagogía. Tiene que haber aprendizaje de la palabra de Dios y de Cristo. Cada día, todo el día es ella mi meditación. Y esto tiene que, te desafío y te exhorto y te amonesto, como dice acá, a que busques la palabra de Dios, ¿sí? Y que dediques tiempo, horas en meditarla, en estudiarla, en memorizarla, ¿sí? Escribila, le decía Deuteronomio, escribila en los postes, escribila en la ropa, hacete un tatuaje no. Escribila en los postes, andá mientras vas de camino, andá pensando. Mientras sacaba a pasear los perros, pensá en la palabra de Dios, meditá. Repasá versículos. Que la palabra de Dios more en abundancia. El Espíritu Santo de esa forma va edificándonos y sobreedificándonos, arraigados y fundamentados en Cristo, ¿sí? Así que bueno, no sé si te quedó claro, pero quiero martillar esto porque, repito, me preocupa por mí también, la cantidad de distracciones que hay, de noticias. Miren, yo le cuento un pequeño, no me gusta hablar de mí, pero le cuento un pequeño testimonio. Yo dedicaba horas a ver noticias de política, nacional, internacional. Qué pérdida de tiempo. A veces decimos, no, pero uno tiene que estar actualizado, uno no puede estar desenchufarse del mundo. Con esa excusa, perder mucho tiempo de lectura, leyendo diarios también. Tiempo perdido. Nosotros no somos de este mundo. Por supuesto que vamos a comprometernos con el que sufre en este mundo. Y vamos a amarlo. Y vamos a hacer lo posible. Y el día que nos toca votar, ya vamos a ver, cada uno va a saber a quién tiene que votar y lo demás. Pero eso no es excusa para perder horas y horas mirando el noticiero que te manda. Mala onda. Y te dice todas las malas noticias del mundo, te las resumen ahí. Y nuestra cabeza se enloquece y se llena de basura. De información que no necesitamos. Pero lo que sí necesitamos es este alimento vital para poder vivir. Y es la palabra de Dios. Entonces, dejá las noticias, los noticieros, la tele, el streaming, las redes sociales, los reels que van y bajan, y nunca termina, y la inteligencia artificial se va dando cuenta de lo que a vos te gusta, y entonces te manda todo lo que a vos te gusta, y entonces vos estás ahí en un círculo vicioso que no termina. Cuando te das cuenta, tuviste 2 horas mirando algo. Imagínate en 2 horas lo que podés aprender de la palabra de Dios, meditando. Ese sí es un buen reel, el reel de los versículos que van pasando en nuestra cabeza. Vamos, seguidor de Cristo, vamos. La vida cristiana es la mejor, como decía un maestro que tuve. La vida cristiana es la mejor. Y es posible. Dios nos dejó los recursos necesarios para poder vivirla. Y el recurso, el medio de gracia, uno de los medios de gracia más importantes es que tenemos hoy acceso libre, cosa que no muchos tuvieron en el desarrollo de la historia, de acceder a la palabra de Dios, ¿sí? Y a eso nos estamos abocando en este tiempo, concentrándonos en este libro de Colosenses. Dice, a fin de conocer. Habíamos quedado unidos hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de... El objetivo, a fin de conocer. Acá conocer está en acción pedagógica, pero también es el objetivo. El objetivo es conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mirá cuánta pedagogía que hay acá. Tremendo. En cada versículo. Porque este es el punto del cristianismo, seguidor de Cristo. ¿Sí? No es solamente ir a una reunión, cantar. Es importante congregarnos. No es solamente un devocionalito a la mañana, 10 minutos ahí viendo un cartelito emocionante. Es dedicarle tiempo sacrificial a la palabra de Dios, que no es sacrificial, porque cuando empezás a darte cuenta las riquezas que hay ahí, entonces dejás todo lo demás. Otro testimonio que te cuento, seguramente vos también.
las series, cuántas maratones de series. Yo he visto, me gustaban mucho, pero la palabra de Dios, ya te digo, es 100 veces mejor que la mejor serie. Por supuesto que no digo que esto hay que ser farisaico. No, hay algunas series que son lindas, que son buenas, son de edificación, ¿está? Pero ¿cuánto tiempo perdido en maratones de series? Y qué buenas que son las maratones bíblicas. Agarrar libros del Antiguo Testamento, libros y buscar. Hoy tenemos versiones para poder ver en distintas versiones y versiones que son de fácil entendimiento. Para todos los gustos hay, ¿sí? Y tenemos que ir ahí a hacer maratones los fines de semana cuando tenemos tiempo y buscar y que nuestra cabeza sea llena de la palabra de Dios. Y a través de la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo va llenando nuestra cabeza y nuestro corazón y nuestra vida cristiana, ¿sí? Así que ya vamos terminando y acá ponemos en palabras de color rojo. Advertencia, advertencia. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Porque está la pedagogía verdadera y está la pedagogía falsa. ¿Cuánta pedagogía falsa tenemos hoy? ¿Cuánta pedagogía falsa de todos los gustos? ¿Sí? Falsas enseñanzas, falsos argumentos, palabras, frases, doctrinas que vienen disfrazadas y que nos dicen esto, lo otro, contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver ahora en el resto del capítulo. Cómo en aquella época se introducían distintas cosas. Pablo dice Cristo, Cristo, y la falsa enseñanza dice Cristo, pero más algo, o Cristo menos algo. Y Pablo dice no, es Cristo, no es Cristo más algo y no es Cristo menos algo, es Cristo. Cristo es el todo y en todos, ¿sí? Para que en todo tenga la preeminencia. Así que ese va a ser el tema del próximo episodio. Nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Así que vamos a cerrar porque se nos fue muy largo y ya pudimos, gracias a Dios, arrancar con el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a hacer un breve repaso, solamente vuelo de pájaro. Los enseñadores. Pablo, Dios, Timoteo, Epafras. Y después van a estar los enseñadores falsos. ¿Está? Bueno, acción pedagógica. Anunciar cumplidamente, manifestar, dar a conocer, amonestando, enseñando, anunciamos. Trabajo luchando. Es una acción pedagógica porque es una lucha. Es una lucha. Una gran lucha sostengo. Conocer. Y el falso maestro engaña. Esa es la acción pedagógica, el engaño. Bueno, y el contenido. ¿Cuál es el contenido? La palabra de Dios, el misterio que había estado oculto, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Este es el contenido, ¿sí? Cristo en vosotros. Toda sabiduría, riquezas de pleno entendimiento, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Pedagogía, pedagogía, pedagogía. ¿Quiénes son los enseñados? Vosotros, los colosenses. Su cuerpo, que es la iglesia, nosotros estamos incluidos ahí. Sus santos, todo hombre. Vosotros, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cuál es el objetivo? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, ¿sí? Maduro, con una vida cristiana que agrada a Dios, ¿sí? Para lo cual también trabajo, y dice, el objetivo también es para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Seguidor de Cristo. Acá se resume esta enseñanza. Pedagogía para ser felices. Pedagogía para ser plenos. Para ser consolados nuestros corazones. Para que nuestro corazón y nuestra vida interior tenga vida y propósito, y sentido, y alegría, y paz, y todo el fruto del Espíritu. Pedagogía para que sean consolados sus corazones. Así que bueno, repetitivo y remachador y martillador, pero ojalá, Señor de Cristo, puedas afianzar y abrazar esta idea de que cada día y cada instante del día, la forma de adorar a Dios, de estar en comunión con Él, de orar, de servirle, es por medio del aprendizaje de su palabra en nuestra vida. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar. Y pensar que tu estudio es la más grande dicha, te leo y descubro las buenas noticias, y pensar que en el mundo no hay mayor alegría que buscar lo profundo de tu gran sabiduría, y pensar que tus páginas iluminan la vida, el pobre enriquece y el triste se anima, y pensar que tu texto y tu sana doctrina nos elevan al cielo y la esperanza en ti se aviva.